como dicen en los buses, sin más cuentos ni más chistes, vamos a empezar este maravilloso tiempo de la palabra de Dios. Ya nos deleitamos en la alabanza, ahora vamos a alimentarnos de la poderosa palabra de Dios. Hoy vamos a hablar un poco acerca de algo que es muy común en nuestras vidas, no solamente a lo largo de nuestras vidas, sino en el día a día, que son los encuentros. Tenemos encuentros con compañeros de trabajo, ya sea de manera presencial o virtual. Tenemos también encuentros con nuestra familia, de pronto son los primeros a los que vemos, ¿verdad? Para los que estamos casados es la primera carita que vemos a nuestro lado. Tenemos encuentros hasta con objetos, porque si todos los días estamos al frente de un computador, en fin, tenemos muchos tipos de encuentros, pero definitivamente el encuentro que transforma nuestras vidas es el encuentro que tenemos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el título del mensaje de hoy es Un encuentro con Jesús. Vamos al libro del Evangelio de Lucas, capítulo 19, y vamos a estar viendo el versículo del 1 al 10. Vamos a estar viéndolo como por bloquecitos, pero entonces inicialmente vamos a empezar con eso, vamos a dar oportunidad para que todos lo encontremos. Listo, entonces yo creo que ya aquí todos hemos encontrado este pasaje. Es un pasaje que quizás ya algunos de ustedes hemos tenido la oportunidad de leer, que es esa historia entre Jesús y nuestro amigo Zaqueo. Vamos inicialmente a leer del versículo 1 al versículo 5. Entonces dice así la poderosa palabra de Dios lo siguiente: Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta aquí es que Jesús valora nuestra intención de buscarle, y es el primer punto de este mensaje de hoy. Veamos el panorama de Zaqueo. Zaqueo era un hombre, y ahí dice la Biblia, que era un hombre que era rico. Pero, ¿por qué era rico? Recordemos que en esa época Israel estaba sometido bajo el Imperio Romano. El Imperio Romano, recordemos, era la potencia número 1 en esa época, y en ese afán de expandirse conquistó muchos pueblos, entre esos el pueblo de Israel. El pueblo romano o el Imperio Romano, a cargo del César, que era el emperador, daba ciertas libertades, como libertad de culto y de algunas tradiciones, siempre y cuando no fuera en contra de sus propias leyes, a los pueblos, pero demandaba impuestos. Y no eran impuestos que pues iban a verse en el mismo pueblo, sino que iban a las arcas del emperador. Y muchas veces ellos no enviaban a romanos, ciudadanos romanos, a que recogieran esos impuestos, sino personas de la misma etnia de donde habían sido conquistados. Entonces los publicanos, o también llamados recaudadores de impuestos, realmente eran personas nacidas ahí mismo en Israel que pues tomaban este cargo, y no es un misterio que muchos de ellos cobraban de más para ellos también enriquecerse. Si el impuesto era $1, ellos cobraban 1,5, 2, 3, quién sabe, dependiendo de la ambición del recaudador de impuestos, para ellos también sustraer y quedarse con algo. Obviamente el resto de personas que estaban oprimidas, obviamente odiaban a estas personas, porque oye, tú eras mi vecino, tú creciste conmigo, o como dice uno por ahí, tú jugaste bolita uñita conmigo de niño. Y
y ahora me vas a salir con que tú estás al servicio del emperador, del César, aquel que nos está oprimiendo. Entonces, a causa de esa forma de riqueza, obviamente él era despreciado por su pueblo, por sus coterráneos. Pero llega el evento. Jesús estaba entrando a Jericó. Y si de pronto somos un poco más curiosos con la palabra, nos vamos a dar cuenta en el capítulo anterior, en el 18, eso se los dejo de tarea, no lo vamos a leer aquí, que ya Jesús había entrado en Jericó, ya había compartido la palabra, ya había hecho milagros, es decir, que ya era conocido. Y puesto que además de eso, ya Jesús, el ministerio de Jesús estaba en forma, y obviamente antes de entrar a Jericó ya se habían escuchado de todas sus proezas. Entonces este hombre, Zaqueo, tenía la curiosidad: oye, yo quiero conocer a ese Jesús del que están hablando, que habla con autoridad, que está sanando los enfermos. Y miremos también un poquito el contexto de las cosas. Si él era rechazado por su pueblo, lo más probable es que este hombre, quién sabe hace cuánto no había pisado el templo o la sinagoga, porque la hacían él fue donde fuera. Entonces quizás esa era también una esperanza de él, de tener algún contacto con Dios. Y eran las intenciones que él tenía. Su intención era ver a Jesús. Pero el hombre Zaqueo y yo teníamos algo en común, que era bajito. Entonces había mucha gente por ahí y él no podía ver. Ese era su obstáculo. Había multitud y él era bajito. Pero él se las ingenió y dijo: yo me voy a montar aquí en este árbol y desde ahí voy a ver a Jesús. ¿Saben una cosa? Muchas veces vamos a tener nosotros obstáculos en la vida. Un obstáculo es algo que está en el medio, que nos impide alcanzar un objetivo. Pero hay una diferencia entre un obstáculo y un impedimento. Ya el impedimento definitivamente no nos va a permitir llegar a ese objetivo. Por ejemplo, si yo quiero dirigirme allá donde está mi bella esposita y yo tengo este atril en el medio, pues es un obstáculo. Yo cago, lo bordeo y voy. Pero porque tuve la intención de hacerlo y no permití que este obstáculo se me convirtiera en un impedimento. Pues este obstáculo, en el caso de Zaqueo, no fue un impedimento porque él se las ingenió. ¿Y esto qué nos enseña la palabra? Que mi intención o nuestra intención va a determinar si un obstáculo es o no es un impedimento para acercarnos al Señor. Y ahí, hace como 3 días, en estos días, mi hermano no solamente en Cristo, sino de sangre, me compartió un video que parecía en África. Era, no sé si llamarle iglesia, porque realmente no tenía ni paredes. Imaginemos como si fuera un espacio abierto, sin techo, donde había una tarimita y había un hermanito orando al Señor y otras personas también, y había un tremendo aguacero, pero aguacero, y esa gente en medio de ese aguacero, sin techo, sin paredes, porque no eran paredes como estas, sino que se veía como las maderas así, pero sin paredes, así huecas, no había techo, y ellos estaban ahí adorando al Señor. Y habían unas sillas, o sea, todo digamos, dispuesto como para un servicio, pero sin paredes y sin techo y en medio de un aguacero. Y el mensaje decía: muchas veces dices, no voy a la iglesia porque está lloviendo. Y yo, tremenda lección nos están dando estas personas que están ahí, todos emocionados, dispuestos, clamando al Señor. Entonces, para ellos el aguacero y la falta de techo no fue un obstáculo, más no un impedimento para ir a alabar al Señor. Entonces, todo depende de nuestra intención. Y el Señor vio la intención en el corazón de Zaqueo. Y cuando el Señor ve en nosotros esa intención de buscarle, ¿cómo responde Él? Haciéndonos una propuesta. La propuesta de: ¿sabes qué? Déjame entrar a tu vida, déjame entrar a tu corazón. Porque Él le dice a Zaqueo, y esto es un privilegio, le dice: me es necesario que hoy pose en tu casa, es decir, que vaya a tu casa. Una cosa es una preferencia y una necesidad. Hay una gran diferencia. Una preferencia o un gusto por algo es algo que me gusta, que lo quiero conseguir, pero que no me es necesario. Pero cuando algo es necesario, es porque realmente es indispensable para nuestras vidas. Para nosotros es indispensable beber agua, o si no nos morimos.
es indispensable el aire para respirar. Y Jesús le dice a Zaqueo, me es necesario que hoy vaya. O sea, wow, o sea que el ser más poderoso que existe y que ha pisado en esta tierra, que te diga a ti, es necesario que hoy more en tu casa. Entonces, esa es la respuesta de Jesús cuando nosotros tenemos la intención de buscarle. Y es que hay algo que es una realidad. El Dios que tenemos es un Dios cercano. De pronto en el colegio y hasta en la universidad, muchas veces nos hablaron de la mitología griega y romana, que en el Olimpo vivían unos dioses X y Y, pero ellos vivían por allá. Pero el Dios verdadero no es un Dios lejano, es un Dios cercano. Porque en el diseño original del hombre y la mujer nos creó a su imagen y semejanza. Dios es tripartita, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nosotros también como seres somos tripartitas. Tenemos esta carne, tenemos el alma donde descansan todos nuestros sentimientos, decisiones, pero también está el espíritu, que es el componente que puso Dios para comunicarnos con Él. Y si Él puso un espíritu para comunicarnos con Él es porque realmente estamos llamados a relacionarnos con Él. La Biblia nos enseña, o el Señor a través de la palabra nos enseña, que el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu para declararnos que somos hijos de Dios. Solamente el único ser viviente de la creación que tiene este privilegio somos nosotros. Es decir, estamos llamados a tener una relación con Dios. Y cuando tenemos esa intención, estamos ejerciendo nuestro diseño original dado por Dios. Ahora, un encuentro con Jesús nos lleva a la presencia de Dios. La presencia de Dios es necesitada en todas partes. El que diga lo contrario, pues está errado. En todas partes necesitamos la presencia de Dios. Aquí, sin la presencia de Dios, solamente somos un grupo de personas amistosas que nos llevamos bien y ya, no va a pasar más nada. Pero cuando la presencia de Dios está aquí, van a haber cambios en nuestra vida. La presencia de Dios la necesita un muchacho que vemos que se baja del bus en busca de ir a la universidad pensando en sus proyectos y estudios. La presencia de Dios la necesita un líder que se pelea con todo el mundo. La presencia de Dios la necesita, y tristemente lo vemos en las calles, personas que hasta están comportándose de una manera en que se están perdiendo. En todas partes necesitamos la presencia de Dios. Pero ¿saben una cosa? Una cosa es la presencia de Dios y otra cosa es la manifestación de esa presencia. Y la presencia de Dios es manifestada donde es deseada, buscada e invocada. Porque si vamos a un sitio, sea el que sea, y sabemos que ahí se necesita la presencia de Dios, pero si no es buscada con un corazón sincero, pues no se va a manifestar. Y esa presencia de Dios manifestada es la que realmente va a transformar nuestras vidas. Volvemos a nuestro amigo Zaqueo. Él tenía la expectativa de ver a Jesús, literalmente de verlo. Se monta en un árbol y con que lo viera ya era suficiente. Él, bueno, lo vi, ya sé del famoso Jesús del que tanto dice la gente. Pero ¿saben una cosa? Cuando nuestros deseos están en sintonía con la voluntad de Dios, el Señor supera nuestras expectativas. La Biblia nos enseña, y es un pasaje muy famoso, de hecho de pronto hasta muchos se lo saben de memoria, el Salmo 37:4, que dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Un deleite es algo que uno lo disfruta, que no es algo que te pesa, es algo que... Imagínense su plato de comida favorito, y si están en ayuno seguro lo van a recordar con más ricura. Se deleitan, ¿verdad? O si de pronto a usted le encanta el fútbol, se deleita. O si le encanta cualquier otra cosa, pasar tiempo con la familia, se deleita. Si nuestra vida es un constante deleite con el Señor, pues nuestra voluntad va a estar alineada a la voluntad de Él. Nuestros deseos van a estar alineados a los deseos de Dios. Y entonces la expectativa que tengamos de algo va a ser superada. Entonces, siempre busquemos este deleite, y este deleite lo vamos a encontrar en el acercarnos al Señor. El Salmo 73:28
dice lo siguiente: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Yo quiero que le digas a la persona que está a tu lado, mírala a los ojos y dile lo siguiente: ¿tú quieres contar las obras de Dios en tu vida? Considera que la cercanía con Él es el bien. Y pon tu esperanza en Él. Yo creo que muchas personas quieren, siempre dicen, no, es que uno de los, así típica respuesta de reina de belleza cuando está ya en las semifinales, en la final: bueno, ¿y cuál es tu propósito en la vida? No, yo quiero hacer el bien. Bueno, si en el corazón tenemos esa intención, y de hecho debe ser, considerar hacer el bien o estar bien, aquí la palabra o el Señor a través de la palabra nos dice: el acercarme a Dios es el bien. Si verdaderamente queremos vivir en el verdadero bien, tenemos que acercarnos al Señor. Es indispensable. El mismo Jesucristo, de una manera más gráfica, nos lo expresó y dijo: ustedes son las ramas, yo soy la vid, es decir, la planta que produce la uva. Separados de mí, nada podéis hacer. Mientras la rama está colocada, cualquier planta va a tener follaje y en su tiempo va a dar flores y va a dar frutos. Quita la rama para que veas, eso se pone seco y no sirve para nada. En esa época la cogían de leña, hoy hasta la tiran a la basura. Entonces, el acercarnos a Dios es el bien. Nunca olvidemos esto. Entonces, para concluir este primer punto, el Señor va a ver nuestra intención. Él es el que escudriña y pesa las intenciones del corazón. Y cuando Él vea esa disposición, con un corazón sincero de que le buscamos, no lo va a ignorar, no va a ser en vano. Que día a día nosotros podamos renovar ese encuentro con Jesús. Entonces, vamos ahí mismo a Lucas, ahora vamos, el 19, ahora vamos a leer del versículo 6 al versículo 8. Y dice así la palabra de Dios: entonces él, descendiendo a prisa, le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: del 6, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces, miremos, vamos a meternos otra vez aquí en la película del pasaje. Jesús le dice de manera poderosa y directa: me es necesario que hoy pose en tu casa. Si la expectativa de él era ver a Jesús, primero que le habló, entonces ya con eso me está hablando Jesús. Y después dice: no, que ahora, ¿cómo? ¿Que quieres ir a mi casa? No, eso de cosas no se cayó Zaqueo, porque de esa emoción, yo creo que más de uno, como una guanábana, no hubiéramos caído del árbol. Y entonces él se baja. Y yo me imagino, que dicen que él era un hombre rico, seguro tenía gente a su disposición. Y seguramente, mira, trapea aquí, coja allá, tráeme el banquete, preparó todo. Entonces yo me imagino la emoción de ese hombre. Entonces, una de los primeros frutos cuando tenemos un encuentro con Jesús es el gozo. Sentimos un verdadero gozo. Y la palabra del Señor nos enseña en el libro de Nehemías que el gozo del Señor es mi fortaleza. Miren que cuando nosotros estamos tristes y abatidos, y entonces tenemos ese tiempo y buscamos al Señor, y mucha gente no tiene que ser en el lugar wow, o sea, mucha gente de pronto está en la oficina y dice: voy un momentico al baño. Hay personas que de pronto sí tienen el privilegio de tener como aquel cuartico como el de Betty la Fea, allá en el fondo, y allá se meten y oran. Pero hay personas que se meten en el baño o de pronto ahí mismo en el escritorio
Y cuando se tiene ese tiempo de sinceridad con el Señor, cambia el panorama. Ya esa angustia que tenías ya no la tienes. Ya esa falta de paz, ya ahora tienes tranquilidad. Y empieza todo a cambiar y tú dices, wow, sí, el Señor realmente me ha dado el gozo. Y hasta empiezas a ver las estrategias que de pronto, ni por ahí. Estaba uno como, bueno, esta era una palabra que usábamos mucho donde yo trabajaba antes, uno se emburraba. Estabas emburrado, no sabías qué hacer. Pero en el momento en que ya tienes la paz de Dios, dices, oye, pero si eso se puede hacer. No. Y esa tormenta en ese vaso de agua, ya no es ninguna tormenta. El gozo del Señor nos fortalece. Cuando estamos gozosos con el Señor, tenemos dominio propio. Cuando estamos gozosos en el Señor, podemos cumplir un mandato del Señor que es bien difícil, que es amar a nuestros enemigos. Cuando tienes el gozo del Señor, tienes sus estrategias. O tienes el gozo del Señor, como dice la Escritura, que de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué pasa con un río de agua viva? Circula, salpica de bendición a todo el que está a tu alrededor. Eso hace el encuentro cuando lo tenemos con Jesús. El gozo del Señor empieza a orar en nuestras vidas. Pero ¿saben una cosa? Como decía el papá de Betty, el diablo es puerco y busca la manera de robarte ese gozo. Yo creo que a muchos nos ha pasado hasta saliendo de la iglesia, que de pronto viene el pájaro y se ensucia ahí el parabrisas. Que nada ni nadie nos robe el gozo del Señor. Entonces, ¿aquí qué pasó? La gente empezó a murmurar. Mira, y que Mesías y se vaya a comer con ese man que es pecador y tal. Entonces, de alguna forma, el mundo, el enemigo y hasta a veces nuestra propia carne van a intentar robarnos ese gozo del Señor. En este caso murmuraron. Y muchas veces van a hablar mal de nosotros y hasta van a tener el atrevimiento de hablar mal de Dios, atribuyéndole cosas que ni por ahí tienen que ver con Dios. Pero, ¿saben qué? Hay un dicho que por ahí yo escuché hace rato: al bagazo poco caso. ¿Qué hizo Zaqueo? Tengo orejas de pescado, no escucho. No le prestó atención a lo que la gente estaba diciendo y murmurando, sino que gozoso fue e invitó a Jesús, bueno, y a toda su prole, porque recordemos que Jesús andaba con un poco de gente, empezando por los apóstoles, más a los otros discípulos. Entonces, no dejemos que nada nos robe el gozo del Señor. ¿Saben una cosa? Un encuentro con Jesús nos transforma, y una de las señales de transformación no solamente es el gozo del Señor, el cual es muy importante, porque el gozo del Señor nos fortalece, sino también que reordena nuestras prioridades. La prioridad de Zaqueo era el amor al dinero. Y dice la Biblia, nos enseña la Biblia, que precisamente el amor al dinero es la raíz de todos los males, porque a causa de este amor muchos se han desviado de los principios de Dios y han sido transgresores. ¿Y cómo demuestra Zaqueo que ya su ídolo no es el amor al dinero? Cuando él dice, ¿sabes qué? A todos los que les he estafado les voy a devolver cuadruplicado. Yo creo que, ya poniéndolo en términos prácticos, de pronto alguien hubiera dicho, hombre, yo creo que con que él hubiera devuelto el dinero ya estaba bien y ya estaba haciendo bien. No, él lo dio con intereses cuadruplicados. Y así hace el Señor con nosotros. Desde los tiempos del Edén, cuando el ser humano, ahí en ese momento representados por Adán y Eva, pecaron, establecieron una brecha de separación entre la humanidad y Dios. Pero ahí donde el Señor paga cuadruplicado. ¿Por qué? Envía a su hijo, ya enseguida ahí mismo, y lo podemos ver en el libro de Génesis. Él mismo allí puso el plan, estableció el plan para salvar a la humanidad a través de Jesús. Y Jesús vino con su estilo de vida, dio testimonio de cómo se debía vivir. Predicó no solamente con palabras sabias, sino con poder, haciendo milagros. Y no suficiente con eso, murió en la cruz, derramó hasta la última gota de sangre, porque literalmente así fue, y para pagar por el pecado. Y no contento con eso,
resucitó para vencer la muerte, que es el fruto principal del pecado. Y no contento con eso, partió con el Padre, o sea, ascendió y nos dejó al Espíritu Santo. Y no contento con eso, nos dejó su palabra, es decir, nos pagó cuadruplicado también. Entonces, fíjense que ese acto de saqueo es un tipo de Jesucristo. Vemos cómo la palabra de Dios en todo momento apunta a Jesús. Por eso es que Jesús también es llamado el Verbo. Entonces, hace ordenar nuestras prioridades. Y lo bueno de Saqueo es que él mostró su arrepentimiento más que con palabras, con actos, haciéndolo así. Y hubo algo adicional que no podemos perder de vista, y es que Saqueo dio la mitad de sus riquezas a los pobres. Y de pronto eran personas que él ni siquiera había defraudado a la gente pobre, pero él le nació del corazón hacer esto. Ahí vemos cómo ese encuentro con Jesús estaba cambiando la vida de este hombre. Y recordemos una cosa, Saqueo era un hombre que era despreciado. Es decir, que todas esas personas las podemos considerar de una u otra forma que eran enemigos de Saqueo. Y Saqueo demostró misericordia y amor hacia ellos. Estaba amando a sus detractores, es decir, a sus enemigos. Tremenda lección que nos da el Señor a través de este hombre y sobre todo a través del resultado de un encuentro con Él. Entonces, es necesario que para tener ese encuentro con Jesús, habíamos dicho ahorita que debemos buscar al Señor de manera intencional. Debemos ser intencionales a la hora de buscar a Jesús. No solamente como que lo voy a hacer y no lo hago, no. Debemos ser intencionales. Y la palabra de Dios nos da ejemplos múltiples de que las personas se tuvieron que mover de donde estaban para buscar a Jesús. Vemos el caso de Saqueo. Tuvo un obstáculo, la multitud, su baja estatura, pero ese obstáculo, él no permitió que fuera un impedimento porque él se dispuso, no, yo me monto en ese árbol y tengo contactos y de lejitos con el maestro. Pero vemos también, por ejemplo, al ciego Bartimeo. Literalmente era ciego, sí, tremendo obstáculo ese, no podía ver, pero su audición estaba muy buena, porque ya le había escuchado acerca de Jesús y también se dio cuenta de que Jesús estaba pasando por ahí, de hecho en Jericó. Y él dijo, bueno, yo tengo oído, pero también tengo garganta. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y así, y lo mandaron a que él no le importó. Él se movió. Y a causa de ese movimiento que él hizo, se encontró con Jesús. Y a causa de ese encuentro, fue sanado. Y esa sanidad hizo de que el nombre de Dios fuera glorificado. Un encuentro con Jesús va a transformar nuestra vida de tal manera que nuestra vida va a ser motivo de alabanza para el Señor. ¿Cuántos creemos que un encuentro con Jesús nos va a transformar de tal manera que a causa de nuestro testimonio el Señor va a ser alabado? ¿Cuántos lo creemos? Muy bien. Vamos a aclamar al Señor con un aplauso. Otro ejemplo, la mujer del flujo de sangre, ella también se movió. Y en el caso de, y comparando el caso de Bartimeo, el riesgo más grande que le podía pasar a Bartimeo era que se tropezara y se cayera, y se lastimara ahí. Pero la mujer del flujo de sangre sí sí, su vida podía peligrar al exponerse, porque en esa época, en ese contexto social, era prohibido que las mujeres en esa condición estuvieran en medio de las personas. Y ella se arriesgó, ella tuvo fe, ella dijo, si tan solo tocara el borde de su manto, seré sanada. Y eso pasó, ella se movió y fue sanada. Tuvo que moverse, el encuentro con Jesús le dio esa sanidad. El endemoniado gadareno tuvo un encuentro con Jesús. Ahí yo me imagino que había una lucha entre el ser humano y la demoniera que tenía, porque dice la Biblia que cuando Jesús se dirigió a esa entidad, no dijo, soy X o Y, dijo, soy legiones, porque somos muchos. O sea, ese pobre hombre estaba realmente poseído. Y un encuentro con Jesús lo hizo libre. Saulo de Tarso
fue transformado en Pablo, el apóstol Pablo. Entonces, vemos que es necesario que para tener ese encuentro con Jesús, nosotros debemos movernos. Nuestra intención sincera nos debe llevar a movernos. Muchas veces a cambiar hábitos. Muchas veces a dejar cosas que muchas de ellas no son malas, pero el tiempo de Dios es el tiempo de Dios y es la prioridad. Hay algo maravilloso, que es que cuando tenemos un encuentro con Jesús, nosotros reconocemos quién es Él. Nosotros lo podemos reconocer y aceptar como nuestro Señor, como Salvador, y nosotros también poder identificarnos a nosotros mismos como pecadores y que necesitamos ese Salvador. Vamos un momentico ahí mismo, echamos un par de hojas hacia atrás, en Lucas, pero vamos al capítulo 18, versículos del 11 al 14. Es la parábola del fariseo y el publicano, hablando de Zaqueo, recaudador de impuestos también. Dice la palabra, que eran palabras de Jesús en este caso. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces aquí vemos un contraste entre un fariseo, que era uno de los tantos grupos religiosos de la época, donde se notaba que estaba lleno de muchísimo conocimiento de la palabra, pero este hombre no había tenido un encuentro con Dios, porque vivía más de sus tradiciones y sus creencias, las cuales usaban para acomodar la Biblia a su conveniencia. Y si vemos el diálogo, que más que diálogo que tenía con Dios, creo que lo tenía consigo mismo, hablaba de las muchas obras que hacía. No, es que yo diezmo, es que yo ayuno, Señor, gracias porque yo no soy un pecador como ese publicano. O sea, echándole vainas a los demás. Y en ningún momento él reconoció: gracias porque soy salvo, gracias. No. Y me da mucha gracia esto, porque en el libro de Efesios, en el capítulo 2, el Señor nos enseña en su palabra que Él ha puesto de antemano esas obras para que nosotros andemos en ellas. Que las obras básicamente se puede resumir el testimonio que tenemos, testimonio de vida que tenemos, que da evidencia de la salvación, la cual no es por obras, sino por gracia, cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, el cual es un encuentro definitivo en nuestras vidas, pero que ese encuentro, ¿cuál es el resultado de ese encuentro? Sí, recibimos la salvación por gracia, pero empiezan a verse unos frutos, una evidencia, y tú dices: mira, esa persona que antes era jugador, bebedor y mujeriego, ahora ni es jugador, ni es bebedor, ni es mujeriego, es responsable, cuida de su esposa, de sus hijos, mira cómo habla. Entonces se ven los frutos, la evidencia. Esas son las obras, y esas obras ni siquiera son creación nuestra, ya fueron puestas por Dios, nosotros solamente las seguimos. Y el fariseo hablaba como si eso también hubiera sido invento de él. Obviamente este hombre en ningún momento estaba reconociendo la necesidad de un Salvador, porque prácticamente, según su concepto, ya por sus obras él era salvo. Y saben una cosa, es una de las mentiras más peligrosas que nos ha vendido el mundo durante toda la historia, que mucha gente a veces le preguntan: ¿y si tú te mueres hoy, crees que te vas para el cielo? Sí. Ajá, ¿y por qué no? Que yo soy bueno. Entonces ahí vemos una de las grandes mentiras del mundo a través de la historia. Entonces, ¿por qué? Cuando nosotros pensamos de esta manera, estamos diciendo que no necesitamos un Salvador. Cuando la Biblia nos enseña: por cuanto todos pecaron, todos han sido destituidos de la gracia de Dios. Pero también ese pecado
que nos aleja de la salvación de Dios, es destruido a su vez por Jesucristo. Vemos también al recaudador de impuestos publicano de esa parábola, que él sí, lo único que dijo es: Señor, ten misericordia, sé propicio de mí. Es decir, él sí estaba reconociendo que era pecador y estaba reconociendo que en Dios tenía la salvación. Miren la gran diferencia. Él sí estaba teniendo realmente un encuentro con Dios. Un encuentro con Dios nos hace reconocer este hecho de que nos vemos en el espejo de Dios, nos damos cuenta que somos pecadores, pero también nos damos cuenta que es en el que nos estamos viendo, que Jesucristo nos puede salvar. Muy importante. Y hay algo maravilloso, y esto es un paréntesis que me estaba dando cuenta, que es que hemos hablado de Zaqueo, estuvimos hablando del ciego Bartimeo, y estuvimos hablando también de que el gran amor de Zaqueo era el amor al dinero. Y me estaba dando cuenta que en el capítulo 18, la previa a esta parábola, de esta historia, de Zaqueo con Jesús, y es que tanto lo del ciego Bartimeo como aquella historia del joven rico que tenía su confianza en la riqueza, estaban previas a Zaqueo. Y yo digo: wow, Señor, cómo tú en tu palabra vas acomodando todo para prepararnos como para el siguiente nivel. Entonces esto también nos hace caer en cuenta de que tenemos un Dios presente en cuanto Él se preocupa hasta el más mínimo detalle para que nosotros estemos bien, aún para entender sus escrituras. El tercer y último punto de este mensaje es que un encuentro con Jesús nos da identidad. Vamos a los versículos 9 y 10 de Lucas 19, que fue donde empezamos. Y ahí mire lo que Jesús, cómo termina este pasaje. Dice: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo, como sabíamos, por su condición no solamente de recaudador de impuestos, era el jefe de los recaudadores de impuestos. O sea, el odio debería ser, si al recaudador de impuestos raso le tenían rabia así, Zaqueo yo creo que pasa más allá de este techo. Y obviamente, al ser odiado, era rechazado. Seguramente ya ni siquiera lo consideraban uno de los suyos, sino que lo veían como un romano más. Es decir, socialmente era un desterrado, un traidor. Es como si Zaqueo con sus coterranos ya no lo consideran más ni judío ni israelita. Pero Jesús le devuelve su identidad de judío y de israelita cuando dice: por cuanto él también es hijo de Abraham. Para los judíos en esa época era muy importante el tema del linaje, de dónde venían. Y como sabemos, Abraham es el padre tanto de árabes como de judíos, a través de Isaac y de Ismael respectivamente. De hecho, Abraham también tuvo otros hijos con otra esposa que tuvo después que murió Sara, y uno de ellos es Madián, también de donde vienen los madianitas. Entonces, cuando él dice un hijo de Abraham, obviamente no se estaba refiriendo que fuera descendiente ni de Ismael ni de Madián, sino de Isaac, o sea, de la parte judía. Yo me imagino lo que ese hombre en el corazón tuvo que haber sentido después de que lo odiaban y lo apartaban. Seguramente se sintió otra vez perteneciente a su nación, a su etnia y a sus creencias. Entonces ahí hubo sanidad en el corazón. Y recordemos que los hijos le heredan a sus padres, y una de las características de Abraham es que es conocido como el padre de la fe. Y de hecho dice la palabra, cuando habla en Hebreos 11 de los héroes de la fe, que Abraham fue justificado, porque es que Abraham, sí, él cometió errores, pero la mayor parte del tiempo por fe él obedecía lo que Dios le decía. Y el ejemplo más fuerte fue cuando Dios le dijo: sacrifica a tu hijo. Y Abraham le hizo caso al Señor, y al final sabemos que le dio el sacrificio a través
del Cordero que apareció, pero Abraham en su corazón, él estaba creyendo al Señor y lo demostró con hechos. Miren el paralelo con Zaqueo, cómo demostró su arrepentimiento, también con hechos. Entonces, Abraham, padre de la fe, y él de declararle que era hijo de Abraham, también estaba diciendo que Zaqueo era un hombre de fe. También Abraham fue conocido por ser amigo de Dios. Este hombre con esa declaración también estaba recibiendo ese título. Pero algo muy importante, y es que dice Jesús: hoy ha venido la salvación a esta casa. Del linaje de Abraham viene el componente humano de Jesucristo. Y todos sabemos que Jesucristo vino a esta tierra 100% hombre, 100% Dios. Y solamente a través de Él recibimos la salvación. Cuando tenemos un encuentro definitivo y permanente con Jesús. ¿Y por qué digo esta palabra permanente? Nuestro encuentro con Jesús no se puede resumir a una oración que hicimos hace X tiempo. Porque cuando nosotros recibimos, cuando creímos en el corazón, cuando declaramos con nuestros labios que Jesús es el Señor y creímos en el corazón que Dios le levantó de los muertos, sí, recibimos la salvación. Y de hecho eso está en las Escrituras. Pero no podemos quedarnos ahí, porque la gran mayoría de nosotros, su vida no acabó cuando hizo esa oración de fe. Su vida ha continuado, nuestras vidas han continuado y continuarán hasta cuando el Señor lo disponga. Algunas personas sí en su lecho de muerte recibieron al Señor y por misericordia después partieron con Él. Pero la gran mayoría de las personas reciben al Señor Jesús y su vida continúa. Nuestro encuentro no se puede reducir a ese instante que recibimos a Jesús. Tiene que ser permanente, tiene que ir renovándose. Entonces, nosotros también recibimos a Jesús y recibimos su salvación cuando cada uno de nosotros tiene un encuentro personal. El encuentro que mi mamá tuvo con el Señor hace, 40 y pico de años, no es el que me va a encontrar a mí con Jesús. No, yo tengo que tener un encuentro personal con Él. Es personal nuestro encuentro y nuestra relación con el Señor. Entonces, así como Jesús restituyó la identidad de Zaqueo, así también el Señor restituye, el Señor Jesucristo, cuando tenemos encuentro con Él, restituye nuestra identidad con Él. Porque cuando nosotros recibimos a Jesús, pasamos de ser criaturas de Dios, porque somos personas o seres creados por Dios, pero cuando nacemos todavía no somos hijos de Dios. ¿Cuándo empezamos a ser hijos de Dios? Cuando tenemos una voluntad de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Entonces esa identidad nos es entregada. Vamos otra vez a los ejemplos que habíamos visto de la mujer del flujo de sangre. Sí, ella se movió, tuvo un encuentro con Jesús y fue sanada. Pero ¿saben una cosa? Que va más allá de una sanación física y es de una sanación espiritual y también de identidad. Es que la dignidad de esta mujer fue devuelta. Porque si nosotros vemos la historia de la mujer del flujo de sangre, nos damos cuenta con que, ya el Señor la sanó y tal. Pero Jesús quería que el milagro fuera completo. ¿Y cómo fue completo? Él viene y dice de manera intencional: alguien me ha tocado. Obvio que él sabía quién la había tocado, Él es Dios. Pero él quería que ella fuera expuesta, no para ponerla en vergüenza, lo contrario, era para que todos supieran que ya esa mujer era sana. Porque esa enfermedad le había robado su economía. Dice la Biblia que ella estaba arruinada, con médicos, chamanes, quién sabe a dónde había ido ella por desesperación. También su dignidad y también hasta su vida social, porque no podía interactuar con las personas de manera libre. Jesús intencionalmente hizo de que todos se dieran cuenta de que ella había sido sanada y su dignidad fue devuelta. Y todo cómo comenzó, con un encuentro con Jesús. Y cómo se fue gestionando ese encuentro con Jesús. No cuando ella se movió, sino cuando ella tuvo la fe y la intención de buscar a Jesús. Se materializó en que ella se movió y mira que el Señor le dio una sanidad completa, física y también en su identidad y su
dignidad fue devuelta. El Gadareno, con el Gadareno pasó algo con respecto a la identidad, algo interesante. Acá me ves poniendo ahí Marcos 5 del 18 al 20. Dice la Biblia: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban, ya que había sucedido el milagro. Ya Jesús le había sacado la demoniera. Pero este hombre, obviamente, la primera reacción que tiene es: déjame ir contigo, o sea, es lo menos que puedo hacer. Y Jesús le dice: no, da testimonio de lo que ha sucedido contigo en Decápolis, que tengo entendido, más que una ciudad eran 10 ciudades, Deca viene de 10. Entonces cambió su identidad del Señor de ser un hombre endemoniado a ser un evangelista. Entonces mira cómo el Señor le cambia la realidad. La identidad que tenía el Señor cuando ni siquiera el mundo había visto su embrión, era que ese hombre fuera un evangelista. Y el Señor le dice: tú vas a ser un evangelista y vas a decirle a todo el mundo. La mujer samaritana. La mujer samaritana era una mujer que había tenido, era el equivalente al 7 mujeres, ahí se me cayó la cédula. Tuvo muchos maridos, es decir, era una mujer que era adúltera. Y Cami, ayúdanos ahí con Juan 4:39. Pero cuando tuvo ese encuentro con Jesús, ya ella no iba a ser conocida como la mujer de múltiples maridos, sino vamos a ver cómo fue conocida. Dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, o sea en Jesús, por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Esta mujer pasó de ser la de muchos maridos, ni siquiera doña Flor y sus 2 maridos, esa tenía más, tener muchos maridos, a ser un evangelista. Dicen que muchos creyeron en Samaria. Y veamos el contexto de los samaritanos. Los samaritanos y los judíos no se gustaban ni un poquito, porque sabemos que los samaritanos vienen de los judíos, pero fueron judíos que inicialmente se mezclaron con otras etnias, y eso en esa época era muy mal visto. Entonces no se gustaban, y Jesús de manera estratégica usa una samaritana para que empiece a dar testimonio de él. Estaba haciendo lo que tenemos que hacer nosotros hoy en día: dar testimonio de Jesús con el estilo de vida y también con lo que hablamos. Su identidad fue cambiada, ahora era un poderoso instrumento de Dios. Saulo de Tarso era un religioso que él pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios, pero ¿cómo vas a hacer tú la voluntad de Dios si tu principal motivación es el odio? Él odiaba a los cristianos y los perseguía, no para darle cosquillas, sino para que fueran encarcelados, y muchas veces que los mataran. Y pasó de ser un religioso lleno de odio, y estoy hablando de la palabra religioso no en un término positivo, a ser el apóstol de Jesucristo, a que, inspirado por el Espíritu Santo, escribiera la mayor cantidad de libros que encontramos hoy en el Nuevo Testamento, las famosas cartas paulinas, y que llevó el Evangelio del Señor no solamente con autoridad, con palabra, con denuedo, sino también con poder del Espíritu Santo. Miren qué cambio de identidad que ha recibido Saulo de Tarso cuando lo convirtió en Pablo. Entonces, como habíamos mencionado ahorita, solamente un encuentro con Jesús nos cambia de ser inicialmente criaturas de Dios a ser hijos de Dios. Recibimos su salvación. Y al final de este pasaje dice: porque el Hijo del Hombre, que era uno de los títulos que usaba Jesús para referirse a él mismo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vayamos
de nuevo en el tiempo al Edén. Ser humano, creado para tener una relación cara a cara con Dios, de total cercanía e intimidad. Peca. Viene el pecado, establece una brecha de separación entre Dios y la humanidad. Es decir, que toda la humanidad estaba perdida. Cuando Él dijo lo que se había perdido, en realidad era toda la humanidad, no solamente un grupo limitado de personas. Y solamente a través de Jesucristo podemos recibir esa salvación. Solo a través de Jesucristo nuestra salvación puede ser restituida. No hay ningún otro camino y es necesario que tengamos ese encuentro. La verdad es que Jesús nos ama. El mismo Padre nos ama. Cuando quizás el versículo bandera de todo cristiano es que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, en Juan 3:16. Pero el Padre escudriña los corazones y pesa sus intenciones. Y Él nunca rechazará a un corazón sincero que le busca. Por eso debemos ser intencionales a la hora de buscarle. Y Él va a valorar esa intención en nuestros corazones. Como lo mencionamos ahorita, nuestra vida no termina en el momento que recibimos de labios para afuera a Jesús como Señor y Salvador. Ese es el abrebocas de una vida en donde nosotros debemos permitirle al Espíritu Santo que forme el carácter de Jesús en nosotros. Y es necesario buscarle en todo tiempo. No que nuestro encuentro con Jesús sea único, sino que sea definitivo y permanente. Es necesario buscarle en todo tiempo. Recordemos que su presencia y la manifestación de su presencia es necesaria en todo momento, y la viviremos, la degustaremos, nos deleitaremos en ella en la manera o en la forma en que nosotros busquemos más de Dios. Y solamente Jesús nos da la verdadera identidad. Estamos viviendo en un mundo lleno de muchísimas mentiras y falsas identidades. Cada vez vemos máscaras más horribles en la calle, en las noticias, y hasta muchas veces mucho más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Pero ¿sabes una cosa? Jesús nos dice que nuestra identidad no está en esas máscaras ni en esas confusiones, sino que nuestra identidad está en Él. Él hoy nos dice, nos recuerda nuevamente que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador, que no dejemos de conocerle. ¿Y por qué nuestra identidad está en Él? Porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Y así como Él le dijo a Zaqueo, hoy es necesario que more en tu casa, hoy también nos dice a nosotros, es necesario que more en tu